¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy voy a estar contestando ciertas preguntas que algunos hermanos esperados o protestantes me hacen a través del canal de YouTube en los comentarios. Y lo que voy a hacer es contestar a base de la escritura, pero quiero aclarar algo. Este canal es específico para nosotros los católicos, para que aprendamos nuestra fe, para que demos razón de nuestra esperanza, para que lo hagamos a través de la escritura, interpretado a través de la tradición de la iglesia. Porque lo que quiero aclarar es que cada uno de nosotros lee la escritura, pero a la misma vez la interpretamos. Y todos interpretamos la escritura a base de la tradición que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, si nosotros los católicos interpretamos la escritura, la revelación, a base de la tradición, lo hacemos a base de la tradición apostólica que viene directamente de los apóstoles. La pregunta que debemos de hacer aquí a nuestros hermanos esperados es de dónde viene su tradición, es de dónde viene su interpretación, porque por más que nos quieran decir de que ellos solamente leen la Biblia, no es así. Le dan una interpretación a la escritura y a esa interpretación se le llama tradición. ¿Y de dónde viene su tradición? A partir del siglo XVI, con toda la venida del mundo protestante, pues lógicamente sí. Ahora, yo no quiero hacer ningún debate, yo no quiero hacer nada que tenga que entrar en controversia, porque tengo muchos amigos protestantes que conocen la escritura y que son excelentes personas, y yo no vengo aquí a hablar mal de nadie. Pero cuando se trata de hablar de la verdad, cuando se trata que Dios quiere que exista una verdad, entonces ahí lo hacemos con pasión, con caridad y con respeto, cada quien utilizando su personalidad, pero sobre todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que quiero dejar esos fundamentos claros. Nosotros no andamos con ofensas, porque eso no le agrada a Dios. Nosotros debemos de compartir el evangelio con amor, con pasión, con la fuerza del Espíritu Santo, pero con la tradición que viene directamente de Cristo, que es la enseñanza que Cristo entregó a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia hasta el día de hoy. Todos leemos e interpretamos la escritura, pero ¿qué tradición estamos ocupando? ¿La tradición que viene de Cristo o la tradición que viene después del siglo XVI con la entrada del mundo protestante? Y nosotros podemos leer la escritura, tener diferentes interpretaciones, porque hay ciertos pasajes que son ambiguos, y es ahí donde entra la importancia de la tradición. Y aquí vale aclarar otro punto. La tradición no es mala, la tradición no es mala palabra. Lo que sucede aquí es que hay que hacer una diferencia entre la tradición apostólica, entre las tradiciones culturales con T minúscula y entre las tradiciones humanas. No podemos decir que todas las tradiciones son malas, no. Porque podemos ver un ejemplo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, donde nuestro Señor Jesucristo condena las tradiciones humanas. ¿Y cuál es la tradición humana? Aquello que contradice a la revelación de Dios, aquello que contradice a la revelación de Dios, aquello que contradice a la revelación de Dios. Y San Mateo capítulo 15, versículo 3 es un ejemplo de ello, pero no quiere decir que todas las tradiciones sean malas, porque más adelante, ¿qué es lo que vamos a ver con el apóstol Pablo? Que lo voy a mencionar dentro de algunos minutos, es de que él dice: mantengan fielmente las tradiciones que les he transmitido, ya sea de palabra o por escrito. Lo que sucede, y es interesante ver, de que en las versiones protestantes, cuando se utiliza la palabra tradición de forma positiva, de forma buena, esas traducciones la han cambiado. En vez de que diga tradición, le han puesto doctrina. Y aquí debemos de aclarar algo. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces para ver cuál es la palabra que realmente el apóstol San Pablo utilizó, pues debemos de ir al original griego y ver lo que dice, y no dice doctrinas, dice tradición.
pero ciertos rulos protestantes han cambiado la palabra tradición por doctrina para hacernos quedar mal a nosotros, para hacernos creer que todas las tradiciones son malas. No todas las tradiciones son malas, al contrario, hay tradición buena, hay tradición que viene de nuestro Señor Jesucristo, que es la tradición apostólica. La tradición apostólica, ya que gracias a la tradición apostólica, a esa enseñanza verbal que Cristo entregó a los apóstoles, porque Cristo no escribió nada, lo que hizo fue transmitir su enseñanza, su revelación a los apóstoles de una forma verbal, y los apóstoles transmitieron esa enseñanza de Cristo de una forma verbal, y a eso se le llama tradición, que viene directamente de Cristo, que fue entregado a los apóstoles y que nosotros como católicos le llamamos tradición apostólica. Y vamos a comenzar a contestar esa pregunta de una forma breve. Encuentro muchos comentarios de que nosotros le agregamos a la escritura. Primero que todo, debemos de aclarar que nosotros, los cristianos, somos la religión de la revelación. Yo no sé en qué parte de la escritura dice de que únicamente la escritura es la parte de la revelación. Es decir, que la escritura, lo vuelvo a decir, yo no encuentro en la escritura que diga que la escritura es la única fuente de revelación. Y aquí hay que entender y por eso hay que aclarar. Nosotros somos la religión de la revelación. Dios se ha revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esa revelación, ¿a dónde está? Lógicamente está en la escritura, pero no únicamente en la escritura, está en la tradición de la Iglesia Católica. ¿Y qué es la tradición? Pues la tradición es esa parte de la revelación que Cristo entregó a los apóstoles y que cierta parte de esa revelación se puso por escrita, pero otra porción no se puso por escrita. ¿Y a dónde se encuentra? En la enseñanza de la iglesia. Tradición es la enseñanza que Cristo, tradición con T mayúscula, es la enseñanza que Cristo entregó a los apóstoles. Y luego los apóstoles la divulgaron de una forma verbal. Y ahí estamos viendo que los apóstoles nunca practicaron la doctrina de la sola escritura porque ellos no tenían el Nuevo Testamento por escrito, sino que compartían lo que habían escuchado de Cristo, lo que vieron hacer a Cristo, ellos lo compartieron y posteriormente cierta revelación que Cristo transmitió a los apóstoles quedó por escrita. Pero ¿qué más es tradición? Con T mayúscula, es la interpretación de la revelación y eso es lo que hablaba al inicio. ¿Cómo interpretas las palabras de Cristo? ¿Cómo interpretas las palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo, que fue guiado por el Espíritu Santo a transmitir y a escribir la revelación? Ahora bien, tenemos que aclarar cómo interpretamos la escritura, porque podemos ver el ejemplo de que si Cristo está en la Santa Eucaristía, unos pueden decir que nosotros como católicos creemos en la transustanciación. Queremos decir de que sacramentalmente está el cuerpo y la sangre de Cristo. Sacramentalmente, porque hay un cambio de sustancia. No creemos en la transformación, aunque a veces ha ocurrido que la transustanciación se puede manifestar realmente en una transformación porque tenemos los milagros eucarísticos, pero en sí lo que nosotros como católicos enseñamos es la transustanciación. Pero luego van a venir otras personas que van a decir, no, Jesús no se refería a una transustanciación, sino que se refería a que había algo espiritual, es decir, es un alimento espiritual. Y luego otra porción va a decir que solamente es un símbolo. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuál de todas estas interpretaciones es la correcta? ¿O es la que viene de la Iglesia Católica, que viene directamente de los apóstoles, que habla de una transustanciación? ¿O ya queremos agregar nuevas interpretaciones surgidas a partir del siglo XVI de que no hay una presencia real de Cristo, sino que solamente es espiritual o simbólica? ¿Te das cuenta? Cada uno interpreta la escritura de acuerdo a la tradición que ha recibido.
la pregunta que debemos de contestar: ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es la tradición correcta? Y lógicamente nos vamos a encontrar que es la interpretación que viene de los apóstoles, que dieron luego estos apóstoles a sus sucesores, los obispos, hasta el día de hoy. Y para ser testigos que esa interpretación que nosotros tenemos como católicos ahorita viene directamente de los primeros cristianos. Solo basta que vayamos a leer a los escritos de los padres apostólicos. Lean los escritos de los padres apostólicos y nada más díganme si piensan más como católicos o como protestantes, y ahí van a sacar la respuesta, porque los padres apostólicos escucharon predicar especialmente a los apóstoles. En este caso puede ser el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, y estos transmitieron por escritos para entender cómo se interpretaban estas palabras, y nos vamos a dar cuenta que es una interpretación católica y no protestante. Por eso es de que no vengamos con mentiras de que solamente leo la escritura. No, aquí todos leemos la escritura y la interpretamos de acuerdo a la tradición que hemos recibido. La pregunta es: ¿de qué tradición tú estás interpretando la escritura? Porque si es del siglo XVI, lamentablemente es tradición humana, porque no viene directamente de Cristo, ya que esas tradiciones humanas han contradecido la enseñanza de Cristo, hablando en este caso sobre la tradición. No todas las tradiciones son malas, es dependiendo cómo tú puedes manipular las escrituras y decir que todas las tradiciones son malas, cuando hemos visto que no todas son malas. Y es más, para hacer el punto protestante de que todas las tradiciones son malas, han cambiado la palabra tradición, como en el caso del apóstol Pablo en su carta a Tesalonicenses, y en vez de poner tradición, pues la han cambiado a que diga doctrina. Pero para saber cuál es la verdadera traducción, debemos de ir al original griego y darnos cuenta cuál fue la palabra que el apóstol Pablo utilizó, y la que utilizó es tradición, porque no toda tradición es mala. La tradición mala es la tradición de hombres, pero la tradición de Cristo, que fue la enseñanza, la revelación que Cristo entregó de una forma verbal a los apóstoles, esa es revelación sagrada y es palabra de Dios. Y también esa tradición me ayuda a interpretar las palabras de Jesús y de los apóstoles, pero además tradición es la práctica de la iglesia, cómo la iglesia ha venido celebrando su fe. Y por eso nosotros como católicos venimos celebrando los sacramentos, porque los sacramentos son canales de gracia, porque solo en Cristo hay salvación a través de su iglesia, que va celebrando los sacramentos a favor de nuestra vida, de nuestra alma. Así que vamos a aclarar ese punto. Ahora bien, vamos a comenzar con la Biblia, porque esta pequeña introducción me tocó 12 minutos. Pero vamos a comenzar por la escritura para dar respuestas a aquellas preguntas que me han hecho. Hablando primero de la tradición, vamos a ir a San Mateo capítulo 28, versículo 16. Y voy a ir un poco rápido para que ya vayamos entrando a la escritura. San Mateo capítulo 28, versículo 16 dice: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Es decir, los 11. Aquí tenemos que entender a los 11. Eran 12, pero sabemos que Judas Iscariote se había ahorcado, ya no formaba parte de los 12, y en este momento eran 11. Pero posteriormente ya hemos leído lo que es Hechos de los Apóstoles, en donde alguien toma el lugar de Judas Iscariote, y sabemos que llegó a ser el apóstol Matías, que reemplazó a Judas, y luego formaron otra vez ese grupo de 12. Pero aquí en este momento eran 11, y mire lo que Jesús les dijo a los 11. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Imagínense con la autoridad que estaba hablando la segunda persona de la Trinidad. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra del Señor. Una de las funciones que tenían estos 11, que luego pasaron a ser 12, como acabo de mencionar,
era enseñar lo que Jesús les había encomendado. ¿Y cómo lo enseñaban? Cristo les dio algo por escrito. Tomen, aquí está el Nuevo Testamento. Esto es lo que van a enseñar. No, lo que Cristo les había dado durante 3 años era su revelación, su enseñanza, la máxima revelación. En otro tiempo, Dios nos habló por medio de profetas, pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Y la primera iglesia, que es la única iglesia, pero los primeros cristianos anunciaron el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, de una forma verbal, iluminado por el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo que trabajaba a través de ellos para recordarles todo lo que Jesús les había dicho, encomendado. Y luego, lógicamente, el Espíritu Santo respaldaba su enseñanza con obras milagrosas para que no hubiera duda de que esa revelación verbal es palabra de Dios. No hay ningún momento en que cuando el apóstol Pedro predicó, lo hizo a base de la escritura. Lo que había en aquel momento era el Antiguo Testamento, la enseñanza verbal de Cristo, y lo que utilizaban es el Antiguo Testamento y lo interpretaban de acuerdo a la tradición con T mayúscula que Jesús les había dado. Como por ejemplo, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro hace referencia a la escritura del Antiguo Testamento, que es el libro de Joel, pero luego le da la interpretación que Cristo le había entregado y que el Espíritu le daba la forma de hablar y decir esas palabras. Pero la interpretación de ese Antiguo Testamento escrito era base de lo que Cristo le había entregado a los apóstoles verbalmente, y los apóstoles verbalmente transmitieron el mensaje de salvación. Y en la primera predicación de Pedro, ¿cuántas personas aceptaron el mensaje cristiano, el arrepentimiento? Alrededor de 3,000 personas. Y era el apóstol Pedro predicando, hablando con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Escucha, se arrepiente y se bautiza. ¿Escuchas? Escucha, se arrepiente y se bautiza. Y eso es lo que sigue haciendo la iglesia hasta el día de hoy. Sigamos avanzando en materia de la tradición. Ahora vamos a Tesalonicenses. Me cuesta decir ese libro. Así que Primera de Tesalonicenses, vamos a ir ahí en el capítulo 2. Y ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Y quiero que preste atención. Vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos del 9 en adelante, y vamos a poner atención qué es lo que dice la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, mientras les predicábamos el evangelio de Dios. Voy a repetir. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas mientras les predicamos el evangelio de Dios. En este caso, estamos hablando del apóstol Pablo, que les predicó el evangelio de Dios. La pregunta es, se dice que Primera de Tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento. Por ende, cuando Pablo escribió estas palabras, o cuando las dijo por primera vez, no existía el Nuevo Testamento todavía. No existía el evangelio escrito todavía. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que les predicaba el evangelio de Dios? Se está refiriendo a la tradición que había recibido el apóstol Pablo de parte de los otros apóstoles y lógicamente de la revelación privada que Pablo tuvo con nuestro Señor Jesucristo, tal como lo leemos en Hechos capítulo 9. Pero el apóstol Pablo predicó el evangelio y le llamó evangelio de Dios a esa enseñanza que transmitió a la primera generación de cristianos. Entonces, ¿de dónde sacamos de que la revelación únicamente es la palabra escrita? Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios escrita no es poder, es poder que cambia. He visto que cuando se interpreta la palabra de Dios, cuando se extrae su mensaje, hay cambios de corazón.
Y en ese caso podemos ver el ejemplo de San Ignacio de Antioquía, no, perdón, Santo, ¿cómo se llama? San Agustín, perdón, de Hipona. Disculpe, estoy algo ahí nervioso. Lógicamente me pongo nervioso, hago los videos totalmente en vivo y simplemente soy humano. Y estamos hablando de San Agustín, cuando en aquel momento escuchó a aquellos niños que decían abre y lee, y fue a abrir aquel pasaje ya en el siglo V, cuando ya existía la escritura, el Nuevo Testamento, y leyó el pasaje de Romanos capítulo 13, porque creemos como católicos que la palabra de Dios escrita es poder, y es aquí donde Dios nos habla y alimenta nuestra alma, pero no decimos que es la única fuente, porque también está la fuente de la tradición, ya que es el mandato de la escritura. La escritura, aquí vemos que el apóstol Pablo predicó el evangelio y le llamó evangelio aquello que anunciaba verbalmente. Ahora nos van a decir, sí, pero eso lo dijo Pablo, pero ya después todo eso se puso por escrito. ¿Y a dónde dice que la tradición es como la leche, de que una vez ya se puso por escrito a cierta parte de la tradición, ya la tradición ya no sirve, ya quedó expirada, es decir, se venció? La revelación no es leche, hermanos. La leche se vence. Cada vez que yo voy a la refri tengo que ver si la leche no está vencida para que no le haga daño a mis hijos. Pero la revelación no se vence. La revelación nos dice que está en dos fuentes, en la escritura, pero también en la tradición de la iglesia. Es decir, tenemos escritura gracias a esa tradición. Y esa tradición ahora se tiene que interpretar, y esa tradición nos enseña cómo celebrar, a cómo vivir nuestra fe, que son los sacramentos. Y por eso es que no podemos desechar la tradición, porque la tradición me enseña a interpretar la palabra escrita, la tradición me enseña a cómo vivir mi fe como cristiano. Por eso no la puedo rechazar. Y aquí vemos el caso del apóstol Pablo, y sigamos leyendo. Ustedes son testigos, y Dios también, de nuestra conducta con ustedes los creyentes. Fue irreprochable, buena y correcta. A cada uno lo seguimos como un padre a su hijo. Y voy a leer el versículo 13. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Es decir, la tradición verbal lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13 al final, no la tomaron como enseñanza de hombres, sino que la tomaron como enseñanza de Dios, porque lo verbal, la tradición, es palabra de Dios, y aquí lo dice. ¿Soy yo alguien para contrarrestar lo que dice la palabra escrita? No la tomaron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, porque la tradición también es palabra de Dios, porque la revelación se transmitió oralmente. La máxima revelación, nuestro Señor Jesucristo le entregó a los apóstoles de una forma verbal, y eso se le llama palabra de Dios, tal como dice la Escritura, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahora sigamos leyendo. Ahora vamos a avanzar a la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, y ahora vamos a ir al versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Es decir, palabra o por carta. La palabra, tradición, es palabra de Dios. Y San Pablo me dice, manténganse firmes. Esa palabra de Dios que es transmitida oralmente, primera de Tesalonicenses 2:13. Y ahora, ¿cuál es el mandato de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en segunda de Tesalonicenses 2:15? Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta. Aquí dice, manténgase firmes. Aquí no hay una fecha de expiración que una vez ya se puso por escrito, ya la tradición ya no sirve. Aquí no dice eso. Esa es una interpretación que le estás agregando a la escritura si no eres católico.
Y aunque no lo vaya a dudar, algunos católicos piensan así también. Pero la doctrina oficial de la Iglesia, que es la interpretación de la Escritura, es de que hay que mantenernos firmes a las tradiciones que se transmitieron verbalmente, que es palabra de Dios, y también por escrita. Y por eso es que nosotros los católicos, la revelación está en dos fuentes. Lo escrito, que es palabra de Dios, que cambia corazones, que transforma, pero también la tradición, que me enseña a interpretar lo escrito de una forma correcta, que me enseña a cómo vivir esa fe, que son los sacramentos. Pero hay que entender también que hay ciertas cosas que son parte de la revelación que no están escritas, y por eso es que a veces no entienden los dogmas, por ejemplo, marianos, la Inmaculada Concepción, porque no están de una forma clara en el escrito, pero sí en la tradición de la iglesia. Y nosotros como católicos tenemos la revelación en dos fuentes: escritura, tradición con T mayúscula, que ambas son palabra de Dios y que ambas son necesarias para la interpretación de las palabras de Cristo y de los apóstoles, y todo eso se hace por medio de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Quién es el encargado? Pues el magisterio en cabecilla con el Papa para interpretar fielmente la palabra de Dios. Quiero terminar acá esta primera parte, porque la segunda parte voy a contestar las preguntas sobre el bautismo, y estén pendientes en el siguiente video. Pero hoy quiero aclarar: nosotros como católicos, como cristianos, somos la religión de la revelación. ¿Y a dónde está esa revelación? En la escritura, pero también en la tradición con T mayúscula. El apóstol Pablo le llama palabra de Dios. Y esa tradición me ayuda a interpretar la revelación, me ayuda a interpretar la escritura, pero también la tradición tiene ciertos elementos de nuestra fe que no están escritos, pero que han sido parte de nuestra tradición. Y no son añadiduras, son parte de la revelación. Pero quiero terminar que la tradición también es la forma en cómo nosotros los cristianos celebramos nuestra fe, que son los sacramentos. No se apene de ser católico, ya que estamos en la plenitud de la verdad. Yo lo que quiero decir a todos mis católicos es de que yo no puedo cambiar mi expresión, pero no estoy enojado. Yo no me enojo si no es la forma de cómo expresar mi fe. Pero nosotros no hacemos apologética o defender nuestra doctrina a base de la agresividad o de estar en contienda con los hermanos que no son católicos. Eso no es de Dios, estar hablando mal del uno o del otro o llamando nombres, porque lo único que se hace es levantar controversias, y nosotros no somos el gordo y la flaca. Nosotros somos cristianos y no queremos entrar en esas controversias para elevar nuestro contenido de YouTube, para que se haga viral y para que veamos de que protestantes y católicos se agarren, y prácticamente sería como una pelea de gallinas o de gallos, perdón. Esto no es el caso. Nosotros no estamos aquí para pelear, estamos para anunciar la verdad con caridad. Ahora que cuando uno lo hace con pasión, sí lo hace con pasión, pero al fin de cuentas nosotros queremos transmitir la verdad con pasión, con educación, pero con fundamentos. Se despide de ti Gabriel Castillo Molina, y recuerda que la doctrina es para ¿qué? Conocerla, vivirla y compartirla.